Bueno, y continuamos con más, ahora acompañados de unos amigos de Nexus para tocar el tema difícil, un poco áspero, ¿verdad? Pero que no se puede obviar. Usted como papá de un hijo con autismo, ¿ha mostrado alguna vez el temor de qué va a ser de mi hijo cuando yo fallezca? Bueno, para eso estamos con nuestro amigo, colaborador, gestor de talento humano, Fabián Solo. Bienvenido, Fabián. Pues estoy muy contento de estar otra vez en Nexus y de verdad disfruto mucho cada vez que puedo compartir con los televidentes, ¿verdad? Y máxime en este mes tan especial que fui impactado de una forma especial por la gente de Ascopa que me invitaron y fue un viaje brutal, puedo decirlo, sin temor a exagerar. Fabián, yo sé que esto, bueno, para cerrar lo que es el mes del autismo, en este tema, ¿qué es lo primero que debemos hacer para enfrentar esta etapa natural de todos que vamos a vivir? Antes quisiera decir algo. Para poder hablar del autismo, en mi caso, tuve que convivir durante una semana con una familia, con un miembro familiar con autismo. Fue una semana que realmente revolucionó mi vida y en función de eso pude desarrollar una charla que más que charla fue como un momento muy íntimo con los padres en Ascopa, que desarrollaron han desarrollado actividades a lo largo de este mes. Y fue algo muy íntimo. Me impactó de una forma bárbara, como dije al principio. Y lógicamente, para hablar de esto, muchas veces uno quiere obviar temas porque uno no lo vive. Es muy fácil para un político hablar de pobreza cuando nunca ha estado ni siquiera una semana en la mesa de un pobre que tiene la ansiedad por lo que no hay que comer y cuando estruja el hambre en el estómago. Es muy fácil para un líder religioso, sea pastor o sacerdote, hablar sobre la compasión si nunca ha probado la sal de las lágrimas de esa gente que llora. Hay que inmiscuirse. Traté de obviarlo a toda costa, pero los organizadores son impresionantemente perseguidores. Entonces tuve que obligarme a tener que abrir mis ojos un poco más. Y lógicamente tomo todo lo que vamos a hablar en estos minutos está basado en esa observación, en esa vivencia con esos padres que realmente fueron grandes maestros para mí. Y mi perspectiva ha cambiado con respecto a padres que tienen hijos e hijas con autismo. Me han enseñado a hablar, me han enseñado a ver, me han enseñado a poder estar más consciente de esto. Pero con esta visión con propiedad, Fabián, ¿cómo hacemos ahora entonces para poderlos a ellos guiar en esta etapa de este miedo que ellos tienen? Parte de lo que vamos a conversar ahora lo conversamos en ese momento que fue un momento muy, muy rico, muy íntimo. Hubo lágrimas, hubo risas, hubo de todo. Me imaginé como estar todo el mundo abrazado, a pesar de que todo el mundo estaba en su butaca y yo estaba en este lado del podio. Basado en lo vivido, hay dos direcciones que como padres con hijos con autismo podemos tomar. ¿Cuáles son? Una es la aceptación y la otra es la elección. En principio son palabras nobles, son palabras buenas, pero ambas son muy distintas y una tiene una connotación más que de liberación, de aprisionamiento. Porque muchas veces cuando nos damos cuenta de que nuestro hijo o nuestra hija nace con autismo, que usualmente es a la edad de los 2 años, y en este caso voy a utilizar no los nombres de la familia con los que conviví, se le voy a poner Pablo Mármol y Betty Mármol. Nace Bam Bam. Hay sueños, hay una serie de expectativas con respecto a los hijos y de repente a los 2 años nos dice el doctor de que Bam Bam es un niño con autismo. Por lo tanto, todos esos sueños se desquebrajan, todos esos sueños son totalmente truncados en función de una situación no fácil que estamos viviendo. Tenemos que empezar por aprender a encontrar a nuestro hijo en ese mundo en el que él se encuentra. Y en ese tratar de encontrarlo, muchas veces nos perdemos a nosotros mismos como padres. Entonces hay 2 direcciones y es una situación que tiene que ser interiorizada con el paso del tiempo. Claro.
La aceptación en teoría es algo positivo. Aceptamos que nuestro hijo está con autismo, pero si lo vemos desde esta perspectiva, la aceptación es un camino al despeñadero. ¿En qué sentido? No significa que los padres estén satisfechos con ese destino. Entonces, hacemos lo mejor posible de acuerdo a nuestros valores éticos, a nuestros valores morales y afectivos para poder desarrollar esa clase de vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La aceptación se constituye en un camino sin rumbo. ¿Por qué? Porque uno puede aceptar al niño, y hago así entre comillas, como es, y en su interior soñar con algo que pudo haber sido. Pero ¿cuál debe ser la dirección que debemos tomar, por ejemplo, entre esas dos que tenemos, o dos posibilidades? La elección es muy distinta al asunto de la aceptación, porque mientras la aceptación está mermando poco a poco el espíritu de los padres, el espíritu de ellos pues realmente se están conformando con algo, no obstante, nos convertimos en autistas, en gente con autismo pasivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aceptamos la situación, pero tenemos un terror de enfrentarnos al mundo y de muchas veces hacer que nuestro hijo o nuestra hija participe de esa realidad. En la elección hay una actitud totalmente distinta. En la elección no estoy aceptando a mi hijo como es, sino que yo empiezo a buscar una forma creativa para poder reinventarme. Mi vida no se ha detenido y la vida de mi hijo debe de continuar. Y con base en esa determinación, que es el combustible de esa elección, yo empiezo a desarrollar una perspectiva más creativa y distinta en esta filosofía de vida de la elección. Perdón. Fabián, vamos a hacer entonces una pausa comercial y tenemos entonces en compañía aquí con nuestros padres que tienen hijos con autismo y ya volvemos con más de Nexos en este momento. Vamos, ya regresamos. Muy bien, continuamos con más. Estamos hablando aquí con Fabián Solo acerca del tema de cómo enfrentar esa parte o evento natural en los padres para dejar de lado la sobrevivencia, para que puedan pasar la sobrevivencia a los hijos. Muy bien, continuamos entonces con más, Fabián. Hay que tomar en cuenta la religión en esto. Más que religión, yo te voy a hablar de algo más poderoso, es la fe y es la convicción. Y yo creo que en este caso, todo aquel que se considere un creyente de Dios o de un poder superior, establece no solamente una forma, una vivencia para poder desarrollar la capacidad de enfrentar situaciones fuertes. Claro. Es parte de una filosofía de vida. Cuando hablamos de aceptación y de elección, no estamos hablando de dos posiciones, estamos hablando de una elección, de un estilo, de una filosofía de vida. Y en este caso, el asunto de creer no en una religión, sino tener una fe, lógicamente va a ser un objetivo o va a ser un vehículo para poder desarrollar de una forma creativa situaciones que de otra forma no podría desarrollar. Si creemos en Dios como la fuente de inspiración y la fuente de fortaleza, por supuesto que debemos de tomar mano en ello. Es allí donde yo considero que la fe juega un papel importante, incluso me atrevo a asegurar de que es el vehículo principal por el cual yo puedo comunicar o establecer un ligamen con mi hijo que físicamente lo vemos como ausente muchas veces. Pero si yo entiendo de que, partiendo de esa fe, de que mi hijo no solamente es cuerpo, no solamente es alma y neuronas, sino que también es espíritu, yo voy a hacer un vínculo a su espíritu cuando le hablo a mi hijo. Y eso es lo que hablábamos con los padres con autismo. Muchas veces creemos que él no nos está escuchando, pero hay algo seguro. Sea que esté dormido, sea que esté despierto, sea que esté lúcido en algunos momentos en su capacidad o no. Cada vez que yo le hablo a él,
le estoy hablando a su espíritu y su espíritu me está escuchando. Y yo voy a desarrollar con él no solamente ese vínculo, sino que lo voy a afectar de una forma en que su condición puede mejorar o puede empeorar, dependiendo de la elección que yo he tomado en esto, en la aceptación, la escogencia entre la aceptación y la elección. Bien, tenemos entonces aquí presentes a varios padres de familia que tienen un hijo con autismo. Vamos a preguntarles lo que ellos sienten a través de las frases que usted les facilitó. Yo en realidad más que preguntas, lo que establecí y fue prácticamente la misma mecánica que desarrollamos en esa mañana tan especial. Son declaraciones. Lo que acabamos de hablar sobre la fe y lo que acabamos de hablar, lo primero, yo le preguntaba a un especialista, ¿quién es el que necesita aquí la atención? ¿El niño o la niña con autismo o los padres? O los padres. Y él me explicó las dos personas, las dos partes y sobre todo los padres. Entonces, más que preguntas, lo que yo he establecido son frases con una declaración en primera persona, yo. De manera que yo les estoy hablando ahora a ustedes. Les voy a pedir a cada uno en su momento que cuando lean esa parte, que es el yo, lo puedan leer con una convicción tal, porque en manos de ustedes están muchos padres que nos están viendo en una situación que tal vez están en una posición como la de ustedes o en una posición más baja en cuanto a la fe o en cuanto a su persistencia. De manera que le voy a pedir, tal vez, si me puede leer, hay un micrófono allí. Recuerde, de usted depende los que nos están viendo en este momento. Sin importar la forma en que se conviva con una persona con autismo, si provoca sonrisas es válido, aunque se vea raro o ridículo. Lo que me decía ese papá, ¿cómo fue que pasó de la aceptación a la elección? Es entender que, y es una frase que me golpeó de una forma tal, me dice, Fabián, con la elección yo no puedo imaginar a mi hijo diferente. Sería otro niño, no sería el mío. No sería el mío. Y eso me golpeó de una forma tal. Y aquí es donde empieza, aquí es donde inicia la posición o ese estado de pasar de la aceptación, el camino al despeñadero, a la elección. Dejamos de pensar en si hubiera sido mi hijo, porque esa es una de las cosas que golpean a muchos padres cuando reciben la noticia. Si nosotros no hubiéramos hecho aquello tal día, si lo hubiéramos hecho en otro momento, si yo en el pasado no hubiera tomado... Cuando desarrollas, cuando escoges por la aceptación vive en los si hubiera, si mi hijo fuera como tal, si nosotros hubiéramos hecho tal o cual cosa. Y nos pasamos martillando con esa situación de manera que entramos en esa parte de aprisionamiento también, moral, incluso mental, y nos olvidamos de que tenemos que sacar adelante a un hijo. Yo no te puedo decir si la enfermedad o si el asunto del autismo fue porque Dios lo escogió. Prefiero no pensar en eso. Prefiero pensar de que la vida muchas veces nos da situaciones en las cuales tenemos que tomar una decisión. Y la decisión principal está entre la aceptación y la elección. Y en este caso, la elección es el camino no solamente para sacar a nuestros hijos adelante. ¿Qué tal si seguimos con el siguiente padre? Claro que sí. Por favor, la otra frase. Los niños autistas nunca jugarán igual que los demás. No obstante, sus juegos, aunque sean diferentes, sí jugarán y se reirán. Mi hijo y mi hija siempre reaccionarán. Siempre existe en la elección ese cambio de perspectiva. Siempre, ya sea por el cine o la misma televisión, nos ha dado un aspecto del autismo como una persona totalmente perdida. Claro. Pero cuando nosotros escogemos la elección, empezamos a ver desde otra perspectiva. No van a jugar como los demás, no van a reír como los demás, pero hay algo cierto en esto. Sí. Mi hijo va a jugar, mi hijo va a reír, de manera que tiene la misma oportunidad y soy yo el que tengo que buscar ese canal para poder entonces desarrollar esa clase de expresión en él. No está privado
Simplemente busquemos la forma. Léame la tercera, por favor. Es posible convivir y disfrutar la convivencia con un hijo con autismo, y las reglas son muy sencillas. De hecho, es solo una. No hay reglas. En esta situación, y me acuerdo de que hubo una señora muy distinguida que se contrarió, porque me dice, entonces, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos si no hay reglas? En esta situación tenemos que ser tan creativos para implantar principios. En nuestro mundo, las reglas son un cuadro del cual no nos podemos salir. Pero cuando tenemos a alguien especial, a un hijo o una hija con autismo, la creatividad es lo que debe de privar en esto, antes que la regla. Y hay formas distintas en las que podemos implantar principios. Una pareja se levantó, sobre todo la señora muy conmovida, para poder dar una perspectiva mayor. Decía que durante meses habían tratado de que su hijo extendiera la mano para pedir. Infructuoso cada momento y más frustrante. Y un día en la mesa, el niño se le ocurre extender la mano. En ese momento, toda la familia, todos, no solo papá y mamá, todos en la familia, se pararon en las sillas y empezaron a hacer una celebración tal que el niño volvió a ver y volvió a extender y volvieron a brincar sobre las sillas y las mesas. En nuestro mundo, ojo, en nuestro mundo, y me alegra la sonrisa de ustedes, señores, porque en nuestro mundo le decimos, carajillo mierdoso, usted siéntese en la silla. Por la cultura costarricense. No solamente por la cultura costarricense, tenemos reglas, nos enmarcamos sobre reglas y no establecemos principios. En este caso, los padres fueron los primeros que se pararon en las sillas y eso trajo un impacto mayor al niño, que eso fue lo que lo marcó y empezó a partir de allí a pedir. Cuando escuchábamos esas cosas llorábamos, porque usualmente somos nosotros los adultos los primeros que castramos las posibilidades de nuestros hijos para poder enfrentar el mundo y nosotros mismos también nos castramos. Por eso hablamos de autismo pasivo. Somos nosotros los primeros. Fabián, se nos acabó el tiempo. Qué lástima. Muchísimas gracias también a los padres de familia que nos acompañaron hoy. Estuvieron aquí con nosotros y a usted, gracias, Fabián, de verdad. Muchas gracias. También para contactos, tengo aquí su número, ¿lo puedo dar? Claro que sí. El 8819-9874, o bien el Facebook, lo buscan. 8819-9878. 78. Así es, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gestor de Talento Humano, Fabián Solo. Muchas gracias. Nos acompañó hoy para Muchas gracias a todos. Motivar y elegir como conclusión esa aceptación de la persona con autismo. La elección, ¿verdad? Absolutamente. Gracias. Bueno, y así concluimos Nexos. Muchísimas gracias de verdad por habernos permitido entrar una vez más a sus hogares. Les deseamos lo mejor en esta semana y les recuerdo que, bueno, para este mes del autismo los invitamos, lo insto a que usted continúe con nosotros en YouTube, también que tenemos esta parte del canal, o bien le concedo el número 2511-6242, o bien escribirnos un correo, si a usted le gustó esta conversación que tuvimos el día de hoy, a nexos.tv, o bien a nexos.canal15@ucr.ac.cr, o bien seguirnos también en Facebook, en todos los diversos medios que usted puede tener a su disposición. Muchísimas gracias, los espero en una próxima edición.